transmitiendo desde la Ciudad de México. Urus Radio, una estación para compartir. Hola, hola, muy buenas noches. Los saludo, soy Doris. Estamos en vivo desde la cabina de Urus Radio en su programa de la verdadera historia de México. Hoy lunes 12 de agosto de 2019, transmitiendo desde la ciudad de los Palacios. ¡Ah, qué bonito se escucha esto! Bueno, así la bautizó Humboldt. Y pues bueno, estas historias que ustedes escuchan en este programa son narradas nada menos que por el profesor Francisco Mendoza, experto en la historia de México, es psicólogo y bueno, algunos que ya lo conocen ya saben que hace demasiadas cosas. Y pues bueno, amigos de Urus Radio, estamos muy pero muy contentos ya que seguimos rompiendo récord en nuestro rating semanal. Solo del programa del lunes pasado llevamos más de 600 personas que lo han escuchado. Son muchísimas y pues gracias a todos ustedes. ¿Perdón? 1600. Perdón. A ver, permítanme. Es que está aquí con nosotros el profesor Francisco Mendoza. ¿Cómo está, profesor? Y ahorita me corrige, por favor. Licenciada, buenas noches. Amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Sí, a ver, profesor, yo dije 1600, entonces... No, dijo 600. No, dije 1600. Bueno, sí, 1600, más de 1600 personas escucharon el programa de la semana pasada. Sí, profesor, de verdad que es un gustazo y gracias a todos ustedes porque pues ustedes nos promocionan, nos ayudan a que se difunda más este programa. Y pues aparte, profesor, déjeme decirle que también tenemos ya 4,002 seguidores, solamente aquí en Spreaker. Faltan también los de YouTube, los de Facebook, pero bueno, ya les pasamos los datos después. Ay, profesor, me espantó. Sí, dije bien, profesor. Bueno, profesor, ¿qué temas vamos a tener el día de hoy? Bueno, pues hoy vamos a cerrar ya esta serie sobre los grandes romances en la historia de México, con una etapa de la que no hemos hablado, licenciada y amigos, la época virreinal, pero vamos a dar una pequeña explicación antes y mencionaremos algunos rasgos importantes, algunas historias importantes, entre ellas, claro, tenía que ser la de Sor Juana Inés de la Cruz y la virreina María Luisa Gonzaga. Ay, un tema polémico. Muy polémico. Vamos a ver. Y pues el día de hoy también quiero mandar un saludo a algunas personitas que nos escuchan, que nos mandan mensajes por YouTube. Está Ñero en el extranjero, así se nombra, dice, bueno, nos manda algunos mensajes en YouTube y pues muchas gracias por tus comentarios. Y también saludos a Carla Carrasco, que la semana pasada dejó un comentario en Spreaker, bueno, en el chat. Pues me faltó terminar de leerlo porque se nos terminó el tiempo también. Y pues muchas gracias por las felicitaciones y por lo que me dices. Y pues ella nos escucha desde Tlazazalca, Michoacán. No, pues muchas gracias. Igual los amigos de Tochimilco la semana pasada, que también nos llegó un mensaje muy alentador, que si nos están escuchando, amigos de Tochimilco, un abrazo muy fuerte para todos ustedes ahí donde se encuentran. Sí, pues sería un gusto igual si ustedes hacen el proyecto que nos dijeron, pues
si nos invitan y si el profesor tiene un espacio, porque bueno, yo de repente si tengo algo de espacio, de tiempo, pues ya estaremos por allá si nos invitan. Y vamos a saludar aquí en el chat a Erika de la Cruz. Dice, hola, buenas noches, por fin logré entrar. Ah, qué bueno, Erika. Un abrazo, Erika, qué bueno que estás con nosotros. Y pues bueno, profesor, el tiempo se acorta, así es que empecemos. Licenciada, amigos que nos escuchan, de veras es un placer estar como siempre aquí en Urus Radio. Y hoy vamos a cerrar ya estos grandes romances de la historia de México. Hemos platicado más o menos de unos 30 o 40 romances en la historia de México. Y la próxima semana vamos a iniciar una serie de programas, licenciada, amigos, de un tema también polémico pero doloroso. Vamos a platicar ya en un solo tema de lo que fue la guerra de intervención norteamericana del 46 al 48. Todo el mundo piensa, los niños héroes, el castillo de Chapultepec y se perdió la guerra. No. La guerra duró desde el 46 al 48, fueron 2 años, ¿sí? Y hubo, pero así, decenas y decenas de batallas, y no todas las perdimos, ¿eh? Y aquí vamos a platicar de cosas increíbles de la intervención norteamericana, verdaderamente increíbles, cosas que no se conocen, que no son, populares, pero que nosotros estamos haciendo la investigación y con gusto la vamos a presentar. Pero bueno, ya que nos pone música de Salterio, la licenciada, música... Bonita. Exacto, música muy romántica, pues tendremos que platicar de la época virreinal. Fíjense, amigos, licenciada, que normalmente como que nos brincamos esa parte de la historia. Viendo la conquista, y la conquista fue tan dolorosa, cuando la caída de México, Tenochtitlán, porque aquí hemos aclarado que la conquista duró siglo y medio, ¿sí? Siglo y medio. Los mayas tardaron muchísimo tiempo en ser conquistados. No se diga los triques de Oaxaca, no se diga los seris, los yaquis, que fueron indomables prácticamente. O sea, la conquista nunca se consumó al 100%, pero vamos, es como muy representativo que sea la caída de la Ciudad de México cuando damos inicio a la colonia, hasta el levantamiento, hasta la consumación de la independencia en 1821, 300 años de virreinato. Y ahí como que retomamos otra vez la historia y nos vamos a la reforma, las intervenciones, revolución, México actual, y nos brincamos el virreinato. Son 300 años, amigos, licenciada, 300 años de historia. Pero no podemos negar que ese oscurantismo religioso que se vivió por casi 1000 años o alrededor de 1000 años en Europa, pues nos vino a llegar con la conquista. Aquí lo hemos dicho, no con el afán de crítica, sino de una definición lo más concreta posible. La gente que nos vino a conquistar aquí venía llena de mitos, llena de supersticiones, era gente temerosa de monstruos, de monstruos marinos, veía gentes gigantes, por eso a Patagonia, en Argentina, le pusieron Patagonia, o sea, pata grande o pie grande, porque decían los expedicionarios que veían gigantes ahí, y el río de las Amazonas decían que veían a estas mujeres guerreras de la época griega, y así por el estilo, era gente muy supersticiosa. Entonces fueron 300 años de superstición, ¿sí? Y hoy vamos a platicar de un par de historias románticas que acabaron en leyenda, que fueron reales, pero que de pronto se fueron transformando y acabaron en leyenda. En este ambiente, en este oscurantismo, en este México sumido en las cuestiones religiosas, en este México donde el romance casi no se vivía, a pesar de que somos románticos, pero casi no se vivía porque los matrimonios, sobre todo entre los españoles, entre los criollos, no digamos las clases bajas, por así decirlo, como ellos lo mencionaban, sino en las clases altas, pues eran matrimonios por conveniencia, eran matrimonios donde se unía familia con familia por cuestiones de tipo comercial, donde las niñas al nacer pues ya estaban predestinadas para casarse con un mancebo que tuviera una buena dote, ella también tenía una buena dote. Es más, en alguna fiesta donde se conocía alguna pareja y que el novio, bueno, el pretendiente era de buen ver para el padre y la madre, le permitían acercarse, no tocar,
acercarse a la dama de su predilección, ¿sí? Y solo podía ser a la vista de los padres, en una fiesta, en algún banquete. Y en el caso de que salieran a bailar, por ejemplo, que hubiera música, que no es la música que se baila ahora, ni la que bailamos nosotros en nuestros tiempos, sino era una serie de pasos ya marcados, ya conocidos, donde ellas, noten ustedes que siempre traían un pañuelo en la mano. Pues el pañuelo en la mano ahorita, cuando se hace remembranza de ese tipo de danzas de la época virreinal, queda como colgando de una manera muy coqueta, por así decirlo. Pero realmente ese pañuelo se utilizaba para envolver la mano de la dama, para que el varón ni siquiera la piel podía tocar cuando la tomara de la mano, y se envolvía en un pañuelo, ¿sí? Entonces eran unos escrúpulos exagerados, era un código moral sumamente estricto, donde todo era pecado, y que ya hemos platicado aquí que de todos modos se pecaba, de todos modos se las ingeniaban, ¿sí? Y hemos sabido de cada cosa. Y, por ejemplo, esta primera historia que vamos a platicar, cuando Sor Juana Inés de la Cruz, una niña que crece con ese deseo de aprender, de saber, y que es sumamente radical. Juana es sumamente radical. La semana pasada platicábamos de cuando José Ortiz de Domínguez hace una carta para que la den de alta o para poder entrar al convento de las vizcaínas. Y lo que yo subrayé, ella hizo la carta porque sabía leer y escribir. Era algo que muy pocas mujeres sabían, y estamos hablando de los años 1800, ¿sí? Bueno, un poquito antes, finales del siglo XVIII. Bueno, pues Juana Inés, ella, es más, lee toda la biblioteca de su abuelo, ¿sí? Y posteriormente ella nunca lo hizo, pero amenaza con vestirse de hombre para poderse dar de alta en la universidad y seguir aprendiendo. Ella se castigaba cortando mechones de su cabello si había algo que no aprendiera en el tiempo que ella se lo había propuesto. Por ejemplo, sus clases de latín o clases de francés, si ella no aprendía algo, se cortaba mechas de cabello. O sea, era sumamente estricta. Ella toma la vocación religiosa, pero porque realmente no se quiere casar. Sor Juana no se quiere casar porque sabe que la van a casar por ahí con algún hijo de algún rico español, ¿sí? De algún hacendado, y ella no quiere casarse. Ella lo que quiere es seguir aprendiendo. Sabe que la única manera es estando en un convento. No había otra manera por ser mujer y la época en la que se vivía. Y de hecho ella ingresa con las Carmelitas Descalzas, pero las Carmelitas Descalzas, su orden religiosa es sumamente estricta, y se dedican a la oración, a la abstinencia, pero de todo. No hablamos de los placeres mundanos únicamente, obviamente, sino de alimentos, de diversión, de entretenimiento. No había absolutamente nada con las Carmelitas Descalzas, de tal forma que Sor Juana no aguanta y decide ingresar al convento de San Jerónimo, con las monjas jerónimas, que le permiten tener una celda para que fuera su habitación, y otra celda donde guardaba toda su biblioteca, que se calculan alrededor de 4,000 libros, y donde era atendida por una esclava negra que era de su propiedad, y tenía instrumentos de medición, tenía instrumentos científicos. O sea, era totalmente una mujer de ciencia para su época. Ya hemos platicado aquí sobre Sor Juana, la sorpresa que da en el virreinato por tantos conocimientos. López de Góngora también resalta no solo el conocimiento, sino la belleza física que tenía Sor Juana Inés. Pero bueno, de todo eso ya hemos platicado, hasta que por fin llega a México la virreina, esposa del virrey, la virreina María Luisa Gonzaga Manrique de Lara, ¿sí? Y resulta que empieza a darse cierta comunicación entre ellas dos. Desde el momento en que llegan los virreyes y se les organiza un baile en el Palacio Virreinal, y acude Sor Juana para leer unas loas que había compuesto a la llegada de los virreyes, y ahí, ¿cómo lo decimos, licenciada? ¿Cómo lo decimos? Es que daríamos por hecho que hay un romance entre ellas dos, y no lo podemos dar por hecho. Pero bueno, ahí se da la simpatía entre ellas dos, para no decir se da el flechazo,
se da la simpatía entre ellas dos, de tal forma que la virreina acude muy seguido al convento de San Jerónimo a platicar precisamente con Sor Juana. Si nosotros vemos ahorita cómo está la Ciudad de México, pues no estaba muy lejos, eran unas cuantas calles las que tenía que caminar la virreina y la llevaban en carruaje y le encantaba estar con Sor Juana Inés. Hay algo que se comenta mucho de ese tiempo, la belleza que tenía la virreina. Ella físicamente era una mujer muy bella, lo mismo Sor Juana era una mujer bella. Y bueno, llegó a tal grado esa integración entre ambas mujeres que desde ese tiempo se comenzó a murmurar que había algo entre ellas. Desde ese tiempo, ¿sí? Es recriminada Sor Juana Inés de tal forma que acude al convento la virreina y ella se niega a salir. Y esto provoca la furia de la virreina. O sea, la virreina se molesta porque Sor Juana no salía a platicar con ella. Y de hecho ella insiste y días después puede platicar con ella y platican que le armó tremendo escándalo ahí en el convento, ¿sí? Nunca se sabe de una palabra directa como te amo, no hubo entre ellas, pero bueno, entendamos el tiempo y la época en la que se vivía y una relación entre dos mujeres era, bueno, o sea, era condenable a más no poder. Pero, a ver, amigos, licenciada, ¿qué les parece esto? Ella, la virreina, era María Luisa Gonzaga. Era, insisto, era la virreina. Estaba casada con el virrey, que era el que ocupaba el lugar del rey de España. Entonces ella ocupaba el lugar de la reina de España. Y resulta que Sor Juana le decía Lisi, ¿sí? No su majestad o su alteza, no, le decía Lisi, ¿sí? Y hay unos versos que yo quiero leer aquí. ¿Qué opinarían ustedes, amigos? ¿Qué opinaría usted, licenciada, cuando Sor Juana escribe: yo adoro a Lisi, pero no pretendo que Lisi corresponda a mi fineza, pues si juzgo posible su belleza, a su decoro y mi aprensión ofendo? ¿Sí? Más claro, yo adoro a Lisi, pero no pretendo que Lisi corresponda a mi fineza, pues si juzgo posible su belleza, a su decoro y mi aprensión ofendo. Bueno, pues así como estos sonetos, hay poemas, hay más de 50 escritos de Sor Juana a la virreina, y 2 de la virreina Sor Juana que han llegado a nuestros días. Creo que es evidente que había un sentimiento muy fuerte, y aquí Sor Juana da a entender perfectamente, no puede haber nada entre nosotras, ¿sí? No puede haber nada. ¿Por qué? Porque sería un pecado. No sabemos si hubo caricia, no sabemos en esos momentos que estuvieron en soledad, pero siempre la conclusión a todo esto, amigos, es: eso cambia la personalidad de Sor Juana, cambia la grandeza de Sor Juana. Insisto, no podemos afirmar nada, pero desde ese tiempo se hablaba, ¿sí?, de esa relación romántica entre ellas dos. Es más, actualmente movimientos gays, movimientos homosexuales femeninos, movimientos lésbicos, tienen como emblema esa relación de Sor Juana con la virreina. De hecho, hay un lugar donde se concentran las chicas que tienen esta preferencia sexual y que se llama Virreinas, ¿sí? Y hay un lugar aquí en la Ciudad de México que es el Claustro de Sor Juana, donde se reúnen varios grupos. Y bueno, ustedes saben que nosotros hablamos con todo respeto de esto y que somos, o sea, no vamos a tolerar ningún tipo de discriminación. Tenemos tenemos un concepto bien definido en esa parte, o sea, de una apertura total, no tenemos ningún problema con ello, pero hacemos la mención de cómo los grupos lésbicos han utilizado a Sor Juana y a la virreina como bandera. Pero hay mucha gente que ha dicho, no es posible, o sea, era una lesbiana, bueno, ¿y eso qué? Pero hay gente que es muy radical y que también respetamos su punto de vista, ¿sí? Lo que, si él no está de acuerdo en ese tipo de situaciones, o ellas no están de acuerdo en ese tipo de situaciones, de todos modos no le quita la grandeza a Sor Juana. Su preferencia sexual
nada tiene que ver, o a lo mejor para habernos dejado sonetos como los que nos dejó, pues qué bueno que lo sintió porque son bellísimos, ¿sí? Y qué bueno que nacieron de una relación romántica, sea cual haya sido el sexo de la otra persona. Entonces, insisto, nada tiene que ver, solamente pasa la anécdota como un gran amor que se termina cuando es retirado el virrey Lara de la ciudad, ¿sí? Y llamado de nuevo España, y comentan que Sor Juana se despide de ella así bañada en llanto, y que fueron muchos los días que permaneció encerrada en sus habitaciones extrañando a la virreina, ¿sí? Y se sabe que hubo correspondencia, pero esta correspondencia fue obstruida. Y no olvidemos que Antonio Núñez de Miranda, ese jesuita tan rígido, tan estricto, se convierte en el confesor de Sor Juana, y si alguien sabía qué era lo que pasaba, pues era precisamente Antonio Núñez de Miranda, que es, a fin de cuentas, quien logra que Sor Juana deje de estudiar, ¿sí? Y regale todos sus instrumentos de medición y científicos y se dedique a la oración. Posteriormente vendría esta epidemia de peste, algunos le llaman peste negra, otros peste bubónica, que asoló la Ciudad de México, que llegó de España, y donde muere Sor Juana Inés de la Cruz. Aparentemente son descubiertos sus restos en el sexenio de José López Portillo, lo da a conocer su hermana Margarita López Portillo, y de nuevo surge a la fama Sor Juana Inés. Yo creo que uno de los admiradores más fuertes de Sor Juana pues fue Octavio Paz, que hace muchos estudios de todo lo que escribió Sor Juana, pero bueno, se vuelve a poner de moda cuando José López Portillo, y hasta ahorita, bueno, sigue siendo muy mencionada. Amigos, no, aquí no vamos a hacer comerciales de televisión, pero no lo puedo evitar. Si ustedes pueden ver la serie en Netflix de Sor Juana Inés, se las recomendamos. Muy bien hecha, muy bien dirigida, muy bien actuada, y creo que le da un justo renombre a la personalidad de nuestra querida décima musa. Les digo, no es porque hablemos de televisión, pero ojalá, si a ustedes les gusta la historia, esta historia está muy bien hecha ahí en Netflix, sí, la serie de Sor Juana, y no son muchos capítulos, la pueden ver así como que muy rápido. ¿Cómo ve, licenciada, todas estas cosas? Ay, profesor, me ganó. Yo les iba a recomendar precisamente la serie porque sí está fabulosa. Creo que yo en una sentada la vi toda porque me fascinó. Es excelente. La verdad, Sor Juana Inés, una persona adelantada a su tiempo, nos dejó un gran legado, y los poemas, su literatura es vasta y es preciosa. Pues sí, y bueno, de esa época, de ese oscurantismo, de ese supersticiones en la que se vivía aquí en México, hablamos de las ciudades coloniales, Guanajuato, Zacatecas, Durango, Tasco, San Luis Potosí, etcétera, de varias ciudades que había mucho movimiento comercial y que se vivía en este ambiente, y de pronto un hombre, sí, Juan Manuel de Solórzano, aquí en la Ciudad de México, era un hombre adinerado, sí, era el conde de Cadereyta, nada más y nada menos que el conde de Cadereyta, en lo que hoy es la calle de Uruguay, licenciada, amigos, ahí en el centro histórico, en la calle de Uruguay, y todavía se conserva una placa. Este hombre se casa con la señorita Marina Laguna, ¿sí? Tengo que explicar esto porque leímos esta historia de don Juan Manuel, la leímos varias veces y dan versiones un tanto distintas. Vamos a hablar de la parte histórica y luego retomamos y hablamos de la leyenda. La parte histórica, ¿sí?, nos dice que el conde de Cadereyta, don Juan Manuel del Solórzano, se enamora de Marina Laguna, se casan, pero Marina era una mujer sumamente bella, sumamente hermosa, y este hombre muy, muy celoso. Es el Otelo de la Nueva España, por así decirlo, ¿no? El Otelo de la Nueva España, sumamente celoso, y de pronto sabe que el alcalde de la Ciudad de México se enamora de su esposa. Entonces,
le vinieron a decir que se había enamorado de su esposa y que la cuidara porque iba a llegar una noche a robársela, ¿sí? A robarse a Marina. Entonces, don Juan Manuel espera sigilosamente en la noche, ve pasar a un joven, sí, bueno, ve pasar un bulto, por así decirlo, porque iban embosados. Recordemos que no había luz, que la oscuridad de la Ciudad de México, ve una sombra, se acerca, porque pasa frente a la puerta de su casa, y muerto no de celos ahí, sino por cuidar su honor, ¿sí? Se lanza sobre este joven y lo mata con una daga. Encuentran el cuerpo, al otro día, bueno, y ahí se da cuenta de que era un jovencito, de que se había equivocado, no era el alguacil. Entonces, al otro día, vuelve a estar en el mismo lugar. Esto es la parte histórica, amigos, es la parte histórica. Ahorita les platico del demonio y todo eso. Al otro día, ve pasar dos sombras, ¿sí? Ve pasar dos sombras y se acerca y les pregunta, ¿qué hora es? Uno de ellos saca un reloj, ¿sí? Que yo no estoy tan seguro de si en ese tiempo había ese tipo de relojes, pero bueno, así leí la historia. Saca un reloj y lo hace para poder ver la botonadura del saco que traía y se da cuenta que es precisamente el alcalde de la ciudad. Y se lanza sobre él, lo mata e iba acompañado con el alguacil de la ciudad, ¿sí? Y agarra también y lo mata. Entonces, él dice, los maté porque iban a robarse a mi esposa y fue en defensa de mi honor. En lo que se abre un juicio contra don Juan Manuel Solórzano, resulta que le dicen que tiene que ir a rezar a la Picota. Un sacerdote franciscano, un fraile franciscano le dice que tiene que ir a rezar a la Picota. Y al tercer día, no es cierto, al otro día de que fue a rezar a la Picota, lo encuentran ahorcado. Muchos piensan que eran sus enemigos políticos y que, bueno, todo esto lo habían provocado para poder quitarse de encima al alcalde y al alguacil, y engañaron a don Juan Manuel y se dio toda esta tragedia. Esta es la historia oficial. Vámonos a la leyenda, amigos. Vámonos a la leyenda. Este amor que profesaba don Juan Manuel, y no voy a decir a su esposa Marina, porque no era tanto amar a su esposa, era tan celoso que él se amaba a sí mismo y que no podía soportar solamente la idea de perder a su esposa. Dice que una ocasión, él decide, ante los celos, ante la incertidumbre, invoca al demonio, y que el demonio se le aparece, ¿sí? Y que el demonio le dice, ¿sabes qué? Tu mujer te está engañando. Entonces este hombre, así como vuelto loco de celos, ¿cómo que mi mujer me está engañando? ¿Y con quién me engaña? Bueno, si quieres saber con quién te engaña, lo tienes que esperar a las 11 de la noche, allá afuera de la puerta, afuera donde está la puerta de tu casa. Y este hombre, sí, don Juan Manuel, sale y espera, y la persona que pase por enfrente de su casa a las 11 de la noche, se acercaba y les hacía la pregunta, ¿qué hora es? Decían, las 11 de la noche, y decía, dale gracias a Dios que sabes la hora de tu muerte. Y los mataba, y que fueron varios los hombres muertos. Entonces, él arrepentido, porque el último de los hombres muertos, o de los hombres que mató, era su propio sobrino. Un sobrino que había llegado de España y que él estaba alojando en su casa, y entonces él sospechaba, o ahí sospechó que había sido su sobrino. Se va a San Francisco, al convento, platica con un fraile, y el fraile lo envía a rezar, ¿sí? Ahí a la Picota, y la tercera noche de rezos en la Picota, resulta que ya después de esa tercera noche le iban a dar la absolución. Él estaba rezando y de pronto ve que viene un cortejo, y en ese cortejo se acerca a él, llevan pues un muerto, se da cuenta de que él es el muerto, de que ahí lo llevan en andas, y que quienes lo van cargando son los hombres que él mató. Esto pues me suena muy al final de Don Juan Tenorio, ¿sí? Donde se levantan los muertos de todas las personas que él había matado, ¿no? Suena mucho a Don Juan Tenorio, pero bueno, y que ahí mismo él se da cuenta de que ya había muerto, ¿sí? Y encuentran su cuerpo colgado ahí en la Picota. ¿Se fijan, amigos, cómo ya nos cambiaron la historia?
Cuando al principio decíamos pues de que era la amenaza de que se iban a robar a su mujer, ahora resulta que habló con el diablo, que vio a estos muertos, que vio su propio cadáver. ¿Cómo nos fueron cambiando por completo la historia? Y se convierte en una bellísima leyenda, de las leyendas más conocidas aquí en lo que es la Ciudad de México, lo que es la calle de Don Juan Manuel, hoy República de Uruguay. Pero bueno, todo esto provocado por el amor. Por el amor, pero insisto, yo no creo en ese amor a la otra persona, eran tantos los celos que no la amaba, se amaba él mismo, insisto. Pero bueno, y así mismo platicaremos otra historia que también vamos a platicar la parte histórica y después la leyenda. Les decíamos que vivíamos, insisto, en medio de muchas creencias, de brujería, de satanismo, de apariciones, de fantasmas. Era el ambiente, mucha superstición aquí en la Ciudad de México. Pues bien, esto sucede en la ciudad de Córdoba, en Veracruz, donde una muchacha llamada Soledad, ella es mulata, esto es hija de negro con india o con indio, y es una de las clases más bajas que puede haber, los mulatos, ¿sí? Creo que era mulata y cambuja, algo así. Pero de pronto esta chiquilla va creciendo y va desbordando belleza. Es una mujer sumamente bella, pero no hay hombre que la pueda enamorar. Se le acercan muchos jóvenes buscando sus favores amorosos y ninguno lo consigue. Nadie puede enamorar a Soledad, a esta mulata. Hasta que un hombre, don Martín de Ocaña, alcalde de la ciudad de Córdoba, se queda prendado de la belleza de esta jovencita. Lo único malo es que don Martín de Ocaña ya era un hombre muy grande. Para ella, que tendría unos 20 años, 18 años, y él rayaba en los 60 años, 65. Pero como era el alcalde, ¿sí?, de la ciudad de Córdoba, pues decide hacerle casi el favor, ¿sí?, a Soledad, de que, bueno, me fijé en ti y me puedes querer. Pues la mulata nada más se ríe, realmente él era el que estaba enamorado de ella, la busca, le insiste, inclusive la amenaza, pero no consigue sus favores de Soledad. Les digo, esta es la parte real. Entonces, él decide denunciarla ante el Tribunal del Santo Oficio, porque dice que es tan grande el amor que él tiene por ella, tan grande, que no es normal. Que seguramente ella, como practica brujería, lo embrujó, porque no, un amor tan grande no es humano. Fíjense qué grado estaba él reconociendo el enamoramiento que tenía por Soledad, de decir, esto ya ni siquiera es humano. Que bueno, sabemos a todo lo que llegamos cuando estamos enamorados, lo sabemos perfectamente. Pero la denuncia ante la Santa Inquisición la juzga ahí en Córdoba, y la mulata se escapa de la ciudad de Córdoba y jamás se vuelve a saber de ella. Esto es real, esto está documentado. El juicio a la mulata de Córdoba está documentado ahí en Córdoba. Dije Jalapa, creo hace rato, ¿no? No, en Córdoba. Ok, está bien. Entonces, ¿dónde entra la leyenda? Amigos, la leyenda dice que ella fue llevada a la cárcel de San Juan de Ulúa después de haber sido condenada por la Santa Inquisición. La llevan a la cárcel de San Juan de Ulúa, que sabemos cuántas historias hay ahí. Entonces, una ocasión donde ella está prisionera, a uno de sus guardias le pide un pedazo de gis, ¿sí? Y se lo llevan, y ella pasaba todas las tardes dibujando un barco en la pared, pero los guardias que la observaban veían que el barco era verdaderamente bellísimo este barco, ¿sí? De lo bien hecho que estaba, y todo hecho con gis. Entonces, una ocasión, la mulata, que iba a ser muerta por la Inquisición, un día antes de que la mataran, de que la quemaran por ser bruja, le pregunta a uno de sus guardias, dice, ¿te gusta mi barco? Dice, sí. Dice, ¿qué es lo que le hace falta a mi barco? Y le contesta a este hombre, pues es que es tan bello el barco que lo único que le hace falta es navegar. Y dice que de pronto ella empezó a caminar
como si subiera las escaleras de ese barco y se mete dentro del barco que estaba pintado en la pared y empieza a navegar el barco por las paredes de San Juan de Ulúa hasta que sale y se pierde en el mar. Y que así fue como desapareció la mulata de Córdoba, ¿sí?, llamada Soledad, dibujando este barco y escapando hacia el mar. La leyenda es bellísima, amigos, la verdad, la leyenda es bellísima. Yo nunca había leído, bueno, conozco esta historia desde hace muchos años, pero yo nunca he leído algo así. La verdad, esto es parte de la creatividad de nosotros como mexicanos. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Pues seguramente que el guardia se compadeció de ella y la dejó escapar, o se ha de haber enamorado también de ella y le dijo, escápate, vete, y yo voy a decir aquí que te escapaste por una pared, te subiste a un barco que estaba pintado y te perdiste en el océano. Porque hubo mucha gente que dicen que vieron el barco cuando ya se iba, o sea que estaban afuera de San Juan de Ulúa y dicen que vieron el barco cuando ya se iba. Pero bueno, amigos, ahí es donde entró esta bellísima leyenda. Pero sí, realmente Soledad existió, la mulata de Córdoba existió. Y bueno, fíjense, hablamos en este caso de la época virreinal y aunque comentamos pues lo difícil que sería una relación entre la virreina y Sor Juana, pero al mismo tiempo otras relaciones amorosas que terminaron en tragedia, cómo entró la parte del mito, la parte de la leyenda, la parte pues de esas supersticiones, insisto, en las que estábamos viviendo en ese México virreinal. Y con esto, amigos, cerraríamos estas historias. Yo sé que se quedan muchas historias románticas en el tintero. Hay muchísimas historias más de la época prehispánica. Amigos que nos han dicho, platíquenos la leyenda de los volcanes, que también es una historia romántica. En fin, se quedan muchas en el tintero, pero bueno, ya le dimos espacio a 10 programas, licenciada y amigos, a 10 programas, y vamos a iniciar la próxima semana una nueva serie. Esta serie, amigos, pues es la guerra de intervención norteamericana del 46 al 48. Decíamos al inicio del programa que tenemos como la idea de que la guerra contra los americanos se perdió en Chapultepec, se arrojó Juan Escutia con la bandera y ya se acabó todo. Y no, amigos, la guerra había comenzado en el 46, hubo muchas batallas, muchas batallas, de las cuales vamos a platicar en una secuencia, pero cosas extraordinarias, amigos. Vamos a platicar, por ejemplo, de Joaquín Murrieta. Recuerda, licenciada, que ya habíamos platicado de Joaquín Murrieta aquí. Sí, Joaquín Murrieta, que fue defensor de México cuando la invasión en California. Sí, porque pues llegaron y nos invadieron en todas partes, tomaron casi todos nuestros puertos, pero cuando invaden California, Joaquín Murrieta es el que nos defiende y es a la larga el que inspira el personaje del Zorro. Sí, el Zorro, ese famoso ahí, bandido y que sale en las películas y todo, está inspirado en Joaquín Murrieta, un mexicano desconocido por completo. Es más, amigos chilenos, ustedes nos han querido volar a nuestro Joaquín Murrieta, dicen que Joaquín Murrieta era chileno. No, es mexicano, nacido en California, cuando todavía California era mexicano. Y platicaremos de muchas cosas, de todo lo que fue esa guerra, del padre Jarauta. Licenciada, nunca hemos platicado, nunca hemos hablado del padre Jarauta, que levantó a muchos hombres y fue guerrillero, y cómo hizo ver su suerte a los norteamericanos, cómo peleó por México siendo un sacerdote español, el padre Jarauta, y vamos a platicar de él y de su muerte, una muerte injusta porque lo mandan fusilar, ¿sí? Pero bueno, platicaremos de muchísimas cosas y de una batalla que prácticamente no se habla de ella. Insisto, 13 de septiembre del 47, cae Chapultepec y pensamos que se acabó todo, pero no, amigos, se da una de las batallas más gloriosas en la historia de México y no se habla de ella, la batalla de la Ciudad de México. En la Ciudad de México, amigos, licenciada, murieron más norteamericanos que en todo el resto de la guerra. Más murieron norteamericanos aquí en la Ciudad de México porque el pueblo, sin generales, sin capitanes, sin oficiales, sin militares, el pueblo solo se levantó en contra de los norteamericanos. Y todos los días amanecían muertos norteamericanos, balaceados, les arrojaban agua caliente desde las azoteas, inclusive mujeres que se dedicaban a la prostitución, los envenenaban. Cuando ellos iban a pedir sus favores, los envenenaban o los apuñalaban.
Era una ciudad en total rebeldía y les digo, mataron a más norteamericanos que en toda la guerra, y que precisamente hace unos días tuvimos la oportunidad de pasar frente al Panteón, ¿sí?, donde están los restos de 750 norteamericanos que invadieron México y que están enterrados aquí en la Ciudad de México en un pequeño espacio junto al circuito interior, y que casi nadie conoce, que yo tiene muy poco que lo conozco, y que apenas hace unos días tuvimos la oportunidad de pasar por ahí enfrente, ¿cierto o no, licenciada? Así es, profesor, tenía poquito que nos había comentado y ya pasamos enfrente y dices, es cuántas veces no he pasado por aquí y no volteo, no sé lo que hay. Es increíble, de verdad. Tenemos tantas cosas en la ciudad. Así es que vamos a pedirle también al profesor que nos dé un tour, pero no como el anterior profesor, pero que nos diga qué cosas podemos visitar, qué lugares aquí en la Ciudad de México, porque hay infinidad. De hecho, acabo de ir al centro histórico y a una persona que iba conmigo le dije, es que aquí en la Catedral Metropolitana están los restos de Iturbide. Dice, ¡ay, a poco! ¿Sí? ¿Quieres pasar a verlos? Bueno, la urna, pues. Claro. Y bueno, sí hay muchas cosas que a veces no conocemos y que de verdad podemos tener tiempo, muchísimo tiempo, y ahorita que estamos todavía de vacaciones, ¿qué pasó, profesor? Ahorita que estamos de vacaciones, vamos a aprovechar. Nada más nos falta una semanita, creo. Bueno, para los profesores ya se les acaba. Y bueno, vamos a saludar a los que están en el chat. Está Lucero Aboites, dice buenas noches aquí presente, saludos. Sergio Ramgo dice hola, buenas noches. Con respecto al tema, la siguiente semana pediré matrimonio a mi novia. ¡Uy, qué romántico! Amigo Sergio, muchas felicidades. Sí, felicidades. Y de hecho, porque ya esas costumbres se fueron perdiendo, qué bueno que vas a pedirle matrimonio a tu novia. Felicidades, que sean muy felices. Aquí tus amigos de Urus Radio te deseamos lo mejor. Claro que sí, y eso me recuerda que apenas le acaban de pedir matrimonio a una atleta peruana, profesora ahora en los Panamericanos. Y bueno, vamos a seguir. Yadira Martínez dice buenas noches, saludos Yadira. También César González Garay dice hola, buenas noches, nos escucha desde Nueva York. Y quién más, Gustavo García dice buenas noches compañeros, encantado ¿cómo dice? Encantado con su programa, siempre los escucho en Spotify porque a veces se me dificulta escucharlos en vivo, les mando un saludo. Ay, pues muchas gracias, saludo también a ti, Gustavo García. Alberto de la Peña, profesor licenciada, les mando saludos, excelente programa. Luis Enrique Muñoz, saludos apreciados, licenciada Doris y profesor Mendoza, excelente programa. Empecé a escucharlos desde algunos meses atrás en Spotify y ahora puedo escucharlos en vivo. Muchas gracias. Saludos desde León, Guanajuato, maestro Luis Enrique Muñoz. Saludos para todos ustedes, amigos. Gracias por sus comentarios. Y también César González Garay dice que ¿qué se sabe de la fiesta de cumpleaños de Carlota en Puebla? Ya nos habían hecho esta pregunta, ¿verdad? Creo que era él. Sí, ya nos había hecho esta pregunta. La próxima semana, aunque vamos a hablar de la guerra de intervención, prometo darte respuesta porque ya se nos va a acabar el tiempo. Te doy respuesta. ¿Qué pasó? Hay anécdotas, Hay muchas anécdotas ahí en Cholula, precisamente. Ok, y pues bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, les recordamos que las citas son en www.spreaker, se escribe Spreaker con K.com, /user, /Urus Radio. Y ustedes también nos encuentran en iTunes, son 2 canales. En uno nos encuentran como Urus Radio y en otro como La Verdadera Historia de México. En el programa de Urus, en el canal de Urus Radio de iTunes, solo van a encontrar algunos programas, pero ya en el de La Verdadera Historia de México van a encontrar los actuales. Así es que pues si nos quieren escuchar en los primeros programas, también nos encuentran en iTunes,
en iVoox, y también a los que nos escuchan por YouTube, muchas gracias. Y también DJ Delgado